Podría empezar esta charla diciendo la hidrosadenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria crónica del folículo piloso, pero me estaría alejando de la realidad con la que vienen nuestros pacientes a la consulta, que en realidad es, cuando ellos acuden, lo que nos cuentan es que presentan estas lesiones, que les producen dolor, que drenan, que producen olor, que hace que no puedan estar sentados demasiado tiempo en su puesto de trabajo, que se tienen que cambiar varias veces al día de ropa o los apósitos, lo que les genera una baja autoestima, alteración en las relaciones de pareja, de familia, sociales e incluso laborales. Y es que esto es así. Fijaos que la hidradenitis supurativa es una de las enfermedades dermatológicas que afecta más a la calidad de vida. Produce un intenso dolor que va en relación, si miramos la gravedad de la enfermedad, la alteración del DLQI se relaciona, es peor el DLQI cuanto más grave es la enfermedad y al mismo tiempo, como decía, produce problemas en el trabajo. Incluso un 10% les lleva a que pierdan ese puesto de trabajo. Por otra parte, la hidradenitis supurativa es una enfermedad controvertida. Desde que se describió, hacia el 1800 y pico, ya ha recibido muchos nombres hasta la actualidad. De hecho, yo siempre he tenido dudas de hidradenitis supurativa, hidrosadenitis supurativa, que era como en realidad se decía cuando yo hice la residencia. Bueno, pues no hay como ir a las fuentes, nos vamos al diccionario de la Real Academia Nacional de Medicina y nos dicen que ambas acepciones son correctas. Podemos utilizar indistintamente uno u otro término. Y también ha aceptado el de acné inverso. Pero como veis es una enfermedad controvertida, no solo por esta variación que ha sufrido en cuanto a la nomenclatura, sino también en cuanto a la etiopatogenia. Antiguamente, como veis, en el 1839, empezó ahí la descripción, se atribuía una causa fundamentalmente de las glándulas apocrinas, que con el tiempo evolucionó y hoy en la actualidad sabemos que es una alteración en concreto del folículo piloso. También se consideraba en sus inicios que tenía una etiología infecciosa, como podéis ver aquí. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que no es infeccioso, que es inflamatorio. Muchas veces se hacen cultivos y son negativos de ese material drenante. Y antiguamente se pensaba que la carga era fundamentalmente ambiental, obesidad, tabaco. Sin embargo, hoy sabemos que estos factores no tendrían protagonismo si el individuo no estuviera genéticamente predispuesto. Así que esto ha hecho, tanto esta alteración en la calidad de vida como que sea una enfermedad controvertida, que se merezca estar aquí en este programa de dermatología para médicos de familia. Así que ahora ya por fin empezamos con la definición y la hidradenitis supurativa es una enfermedad cutánea que afecta fundamentalmente al folículo piloso, crónica, inflamatoria, recurrente, debilitante, como habéis visto en esa alteración en la calidad de vida, acaba con el individuo, que se presenta habitualmente hacia la pubertad, cursa con lesiones dolorosas, profundas, inflamadas, en áreas del cuerpo donde además existen las glándulas apocrinas, frecuentemente regiones axilares, inguinales y anogenitales. Es bastante prevalente, un 1%. Según miremos los estudios, pues varía porque el rigor metodológico es distinto, pero más o menos podemos decir que el 1% de la población padece esta enfermedad. Un dato muy importante es que existe un retraso de 12 años en el diagnóstico. Es decir, que cuando los pacientes llegan a nuestra consulta, son pacientes ya muy evolucionados y muchas veces llegan en situaciones en las que ya poco podemos hacer por ellos. La edad de inicio, como decíamos, los primeros síntomas son al inicio de la pubertad, pero la enfermedad se suele desarrollar más o menos a partir de los 30-40 años. Finaliza en las mujeres hacia la menopausia y, sin embargo, los varones, como no tienen este escalón vital, pueden presentar lesiones más allá de los 50 años. Es más frecuente en mujeres que en hombres, en una proporción de 3:1. ¿Y por qué se produce la hidradenitis supurativa? Muchas veces nuestros pacientes nos lo preguntan. Bueno, pues como casi todas las enfermedades que conocemos de la medicina, la causa es multifactorial. Sabemos que hay una alteración del folículo piloso en un paciente con una alteración inmunológica subyacente en un paciente genéticamente predispuesto. Y sabemos que es genéticamente predispuesto porque el 40% tienen antecedentes familiares, porque se ha visto que el patrón de herencia más frecuente es el autosómico dominante y porque incluso se ha llegado a descubrir cuál es el locus en el que se encuentran los genes responsables del desarrollo de la enfermedad. Pero decíamos que es una enfermedad fundamentalmente inflamatoria, como otras patologías inflamatorias que tenemos en el organismo, la psoriasis, la enfermedad de Crohn. Y esto se sabe porque se ha visto que hay determinados mediadores de la inflamación, como son la interleuquina 1 beta o el TNF-alfa, que se encuentran aumentados
tanto en las lesiones y en la piel perilesional, a diferencia de lo que ocurriría en la piel sana. Y además sirven para monitorizar la enfermedad. Cuanto más grave es la hidradenitis supurativa, los niveles de estos dos marcadores son altos, son mucho más altos. Al mismo tiempo, sobre este caldo de cultivo van a actuar una serie de factores ambientales, como son el tabaco, la obesidad, que ya se mencionaron antiguamente, ropa ajustada, que veremos a posteriori, y al mismo tiempo esta situación inflamatoria, que finalmente ya no es solo de la piel, sino que es de todo el organismo, acaba asociándose con otras comorbilidades. En cuanto al microbioma, sabemos que influye en algunas enfermedades de patología de etiopatogenia similar, como la enfermedad de Crohn, donde esa alteración del microbioma favorece el desarrollo de la enfermedad de Crohn. Sin embargo, en la hidradenitis supurativa esto aún no se ha podido demostrar. Así que podemos decir que la hidradenitis supurativa es una enfermedad fundamentalmente sistémica, no solo cutánea, donde probablemente la piel es única y exclusivamente la punta del iceberg. Estos factores asociados que veíamos que actúan como desencadenantes o agravantes de la enfermedad son fundamentalmente el tabaco y la obesidad. La mayoría de nuestros pacientes con hidradenitis supurativa tienen estas dos condiciones, con lo cual lo tenemos que recordar porque cuando vayamos a abordar el tratamiento tendremos que tener también estos dos factores dentro de nuestra terapéutica. Hay factores de fricción y de irritación porque cizallan y rompen el folículo piloso, medicamentos que están menos estudiados y la influencia hormonal, que es controvertida también de nuevo, es una enfermedad absolutamente emocionante. Fijaros cómo la hidradenitis supurativa se inicia en la pubertad, parece ser que hay influencia hormonal, frena en la menopausia, en el embarazo también mejora, cerca de las menstruaciones parece ser que empeora, podríamos decir que hay un hiperandrogenismo subyacente. Sin embargo, cuando damos anticonceptivos orales o inhibidores de la 5-alfa-reductasa, vemos que los resultados no son los que esperamos. Y además, cuando medimos los niveles de andrógenos en sangre, tampoco nos salen las cuentas. Son normales en general. ¿Qué es lo que se produce a nivel histológico? Lo que se produce es un taponamiento del orificio folicular de tal forma que se va acumulando todo el contenido, la queratina, los restos epiteliales dentro del folículo, hasta que llega un punto en que se rompe y ese material se extruye la dermis. Como ese material en la dermis no debe estar, se genera una reacción inflamatoria, como una reacción a cuerpo extraño, generando esas lesiones de absceso y de inflamación. ¿Qué sucede cuando esta situación aguda se cronifica? Porque esa respuesta inflamatoria genera interleuquinas que hacen efecto llamada, que siguen perpetuando esa respuesta inflamatoria, pues lo que sucede es que al final se van a acabar formando granulomas, abscesos, fístulas y finalmente afectación también de la glándula apocrina. ¿Cómo se traduce esta alteración histológica en la clínica? Se traduce en la fase aguda, presencia de nódulos, que suelen ser dolorosos, y cuando se cronifica vemos cómo aparecen estas cicatrices, con abscesos, con un magma impreciso que no sabemos muy bien dónde empieza y dónde acaba. Yo muchas veces a mis pacientes, cuando me dicen, ¿y por qué no me quita esto y no me quita lo demás? Yo les explico, la enfermedad que usted tiene es como el metro, igual. Nosotros vemos las bocas por fuera en la calle, pero por debajo hay una tunelización enorme, entonces no sirve con quitar la boca, habrá que tratar todo lo que hay debajo. Y esto cuanto antes se haga mejor, porque ya esos túneles no tienen arreglo. Cuando queremos clasificar a nuestros pacientes con la idea de estudiarlos o de tratarlos, lo podemos hacer en función del género porque la localización cambia. En los hombres, los sitios más frecuentes de afectación son las axilas, los glúteos y la región perianal y sitios atípicos como son la zona preauricular o la zona de la nuca. Sin embargo, en las mujeres se centraliza fundamentalmente en las axilas y en las ingles. Se han descrito también fenotipos en cuanto a otras variables, predominio de lesiones, etcétera, etcétera, a lo largo de la historia desde que se descubrió hasta la actualidad. Hoy se resumen en dos subtipos fundamentales, que son el subtipo folicular y el inflamatorio. El folicular tiene una edad de inicio precoz, más o menos en torno a los 17 años, y cursa con lesiones tipo foliculitis, comedones. Son lesiones con una carga inflamatoria menor y generalmente responden mejor a los tratamientos. Sin embargo, el otro fenotipo, el inflamatorio, tiene una edad de inicio más tardía, más o menos los 26 años de edad, presenta sobre todo abscesos, sobre todo fístulas y la carga inflamatoria es mucho mayor, con la cual la respuesta terapéutica también va a ser inferior. ¿Cómo diagnosticamos la hidradenitis supurativa? Bueno, pues el diagnóstico a priori parece fácil, ¿no? Vemos aquí lesiones típicas, nódulos, abscesos, drenan, fístulas, bueno, lo tenemos, localizaciones típicas, las zonas apocrinas, axilas, ingles, zona perianal, submamaria, bueno, lo tenemos, y la recurrencia y la cronicidad, fácil, ¿no? Hasta aquí fenomenal.
Pero a veces no es tan fácil hacer el diagnóstico. Y la prueba la tenemos en que tenemos pacientes que de media tenían esos 12 años de retraso en el diagnóstico. Entonces no debe ser tan sencillo. Fijaos cómo de ese 1% que dijimos que era la prevalencia inicial que teníamos en la población, solamente el 19% están diagnosticados, muy poco. Y de ese 19%, solamente el 42% están bajo asistencia médica. El resto lo están pasando a pelo. Y de esos que tienen esa asistencia médica, más de la mitad tienen una enfermedad moderada grave. Con lo cual, los pacientes que llegan a nuestras consultas son pacientes ya tardíos y, como decíamos, con una respuesta terapéutica probablemente inferior a lo que nos hubiera gustado. ¿Qué podemos hacer para que no se nos escape nada? Tener un diagnóstico casi de certeza. 2 preguntas. La primera, ¿ha tenido brotes de abscesos en los últimos 6 meses? Si la respuesta es sí, parece que vamos avanzando. ¿Y dónde y cuántos ha tenido? Si la respuesta es 2 o más, tenemos casi un diagnóstico de certeza de que estamos ante una hidrosadenitis supurativa. Con lo cual, con estas simples 2 preguntas, podemos tener ya a nuestro paciente diagnosticado. Una vez que ya lo tenemos claro, tenemos que estadiarlo, como estadiamos los tumores. ¿Por qué? Porque en función de la gravedad le daremos un tratamiento u otro. Y como vemos también hay muchísimas escalas, ninguna es la perfecta, pero la que usamos con más frecuencia es la escala de Hartley, que es esta escala que es cualitativa, averigua básicamente la inspección. Vemos que el grado 1 es la presencia de múltiples abscesos o solamente alguno aislado, pero todavía no hay esos tractos sinuosos, no hay esas fístulas, las lesiones están localizadas y bien delimitadas. En el grado 2 ya empieza a haber fístulas, ya empieza a haber tractos sinusales, ya empieza a haber alguna cicatriz y finalmente en el grado 3 podemos definirlo como enfermedad difusa. Ahí realmente ya no sabemos ni dónde empieza ni dónde acaba cada cosa. Son todo fibrosis, fístulas que drenan a su vez con abscesos con intenso dolor. Incluso cuando se prolonga mucho esta situación, más allá del Hartley 3, durante años y años y años mantenida, estas lesiones pueden acabar malignizando. Ahora tenemos en el clínico un caso que lo estamos llevando de forma multidisciplinar, en el que tenemos una persona que tiene un cáncer, un carcinoma epidermoide, esa es la malignización de esta enfermedad, que realmente no sabemos por dónde empieza y por dónde acaba. El problema de los cirujanos es por dónde cortan. El problema de los dermatólogos es que tampoco, ni siquiera con ecografía, podemos delimitar la enfermedad y al final han tenido que entrar los oncólogos a dar quimioterapia, a ver aquello que se reduce o que no. Con lo cual, si podemos evitar esto, mucho mejor. Y es fundamental también el diagnóstico, como veíamos, de las comorbilidades, porque van a ayudar también al buen manejo de la enfermedad. Así que cuando diagnostiquemos una hidradenitis supurativa, debemos despistar el síndrome metabólico, el cáncer, la artritis y la enfermedad de Crohn, así como otras muchas patologías que son más frecuentes en esta población. Finalmente, pasamos al tratamiento. ¿Qué medidas podemos emplear? La primera son medidas generales, como es la supresión del tabaco, el adelgazamiento, evitar los factores de riesgo cardiovascular, es decir, todos estos factores agravantes que hemos visto, mejor depilación láser que depilación por métodos mecánicos para evitar ese daño y, finalmente, un apoyo psicológico que, como vemos, va a ser fundamental. Cuando entramos en el tratamiento médico vamos a las guías europeas y lo que nos encontramos es, cuando tenemos un estadio inicial o las lesiones son muy aisladas, un Hartley 1, podemos utilizar clindamicina tópica o tetraciclinas orales. En nuestro caso, utilizamos doxiciclina con frecuencia. Si fracasa el tratamiento o tenemos una enfermedad más evolucionada, un Hartley 2, en este caso haremos una asociación de clindamicina y rifampicina durante un tiempo prolongado, más allá de las 10 semanas. Y si esto fracasa o tenemos un Hartley 3, entonces iremos a tratamientos biológicos. Hoy por hoy adalimumab es el único biológico que es un anti-TNF que tiene la indicación en hidradenitis supurativa. Y entonces, una vez que esto fracasa, ya empieza la imaginación al poder, los niveles de evidencia descienden y cada uno ya puede empezar a utilizar lo que pueda. Isotretinoína, infliximab, ya, como os digo, imaginación al poder. Y el cirujano, porque bueno, hasta ahora el cirujano no ha pasado por aquí y en teoría yo creía que era importante. Bueno, la cirugía en realidad es complementaria, no es el alma del tratamiento de estos pacientes. Reduce la sintomatología, nos viene bien para quitar lesiones aisladas o lesiones residuales una vez que la enfermedad está estable, pero no es el tratamiento de la enfermedad, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el panorama de la hidradenitis supurativa que tenemos hoy por hoy en España? No es que me lo invento, esto es confirmado, es lo que hay. El paciente afecto llega al médico de familia. El médico de familia, como ve lesiones muy agudas que drenan, lo deriva al cirujano
es la solución más inmediata y más rápida. El cirujano le hace un apaño de rigor y lo vuelve a mandar, como es una enfermedad crónica, a que siga una continuación en su atención por el médico de familia y ahí estamos ahí en un círculo que no cesa y que probablemente no es la solución. ¿Cuál es el panorama que se nos presenta en el futuro y que ya está empezando a cambiar? Hacer un equipo multidisciplinar, donde probablemente el dermatólogo es el médico coordinador, pero él solo no puede funcionar. Va a necesitar a su médico de familia, primero porque es la persona que primero va a encontrar al paciente, lo va a diagnosticar, va a iniciar un tratamiento y lo va a derivar, porque además es el responsable del manejo de todas esas comorbilidades, nos puede ayudar a gestionar toda esa parte fundamental para el tratamiento de la enfermedad y luego además recurrirá a distintos especialistas en función de las necesidades que el paciente vaya presentando. Y gracias a todos podremos conseguir que el paciente cierre este capítulo y empiece un nuevo capítulo en su vida.